Continuamos con el encuentro. Comenzamos el bloque Extender y divulgar las innovaciones en sanidad vegetal para su eficaz adopción en la agricultura y el manejo forestal. El primer ponente va a ser la primera charla, además en inglés, así que tenéis ya, el que quiera tiene dispositivo para traducción simultánea. Y es a cargo de Per Reidal, socio de IPM Consult Apps de Dinamarca, y hablará en su ponencia del Plan de Acción danés de fitosanitarios y su influencia en el diseño, construcción y transferencia de un sistema experto de ayuda a la decisión para el manejo integrado de malas hierbas y desarrollos recientes en su control localizado. Yeah, thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers of this Phytoma conference for inviting me. And I am from a small company in Denmark called IPM Consult. IPM Consult. So, what will we talk about here? Pues bueno, Well, first of all, hoy some, vamos a hablar, Danish para political empezar, concerns and actions de regarding las the preocupaciones y use acciones of pesticides políticas in general. danesa There was, sobre el uso de pesticidas en some general. work done afterwards to Luego design and construct decision support systems hablaremos de for los sistemas de integrated apoyo pest a la toma management. de And one of decisiones them, para la gestión was integrada only for weed de control, and plagas. this is actually what I have done mostly. A system Enseguida called IPM hablaremos WISE de un for sistema que se integrated weed conoce como management. IPM WISE And para la I will gestión also integrada de las come malas hierbas. to a point where we will discuss, En esto es en lo que hemos I will estado discuss, trabajando. late Tras developments in esto the field hablaremos of de weed las mapping, últimas decision actualizaciones making on the site-specific level, and then come to some conclusions. sobre el RoboWeed Well, Maps. what was really Pues the bueno, Danish political concerns? ¿cuáles It son las started principales already preocupaciones back in the danesas? 1980s with a Pues todo drastic comenzó increase en in la sales década de of los some new 80 and very potent pesticide con un aumento products. drástico de la venta de And los for the nuevos y herbicides potentes parts, it was plaguicidas, in particular the FOPs and the DIMS sobre todo that el was Fox sold y el in DIPS, large quantities in que those comenzó a days as venderse a new en thing. grandes cantidades. There was also También among hubo, the Danish politicians a hubo demand algunos to políticos que continue to comenzaron a use demandar Danish el groundwater uso de for agua drinking after only subterránea simple filtering, para el and that uso meant there was a low humano tolerance tras for una simple leaching of filtrado, con pesticides un to this máximo de groundwater 0,1 environment, microgramos por litro. namely maximum 0.1 microgram per liter of pesticide ingredients, de and that ingredientes included also de what we call plaguicidas. primary De hecho, por supuesto, metabolites. incluye lo que conocemos como metabolismo, And what was metabolitos, then mejor the dicho, political primarios. actions ¿Y taken qué furtherly? acciones tomó el Well, we gobierno have had a danés? series of political action Pues plans se tomaron actually una going serie back de to the planes de acción contra los 1989, and we plaguicidas, still concretamente en el have año one running at the moment. 1989. Y ahora mismo, en la There actualidad, uno de was esos initially planes some bannings sigue en and funcionamiento. restrictions on Al the use principio hubo of both algunas mode of prohibiciones y actions restricciones and sobre el uso de products of plaguicidas. pesticides, and we also had the first También introduction aquí of se the introdujo por so-called primera treatment vez frequency index, which el really índice de is frecuencia a de figure tratamiento, explaining el the sum of IFT, proportions of registered que es la doses suma that de las has been applied, proporciones de las for dosis example, on registradas. the field level. So if Todo you a use nivel de two campo. Por ejemplo, registered si se full utilizan dos dosages, the dosis TFI value registradas will simply de be IFT, 2.0. eso daría lugar a We also 2,0. had some political reduction También targets, hubo namely algunos objetivos de 50% reducción, reduction, como el de reducción both del on the amount 50%, of active tanto de la ingredients cantidad de used ingredientes and activos also this utilizados treatment y frequency de index value. índice de frecuencia de We also tratamiento. had introduction of pesticide También taxes, and they have se been introdujeron increased impuestos sobre gradually los since pesticidas the 90s, and now they go up en to la época de los 100% 90 of some of the most damaging hasta el products. 100% en los And then, productos of course, we que más did daño a lot of hacen. research and development to También se hicieron muchas help, actividades de reduction plans. investigación y desarrollo dentro de los planes de One of reducción. the important things that was done in this En period este was the periodo se design hizo and algo muy construction importante, of que fue el decision diseño support y la system for construcción integrated de sistemas de pest apoyo a la management. toma de And de what was decisiones the para la gestión integrada idea de and plagas. the inspiration for all ¿Y qué this? inspiró Well, we had a lot of este diseño? historic data Pues bueno, muchos showing datos that the históricos lo infestations demuestran. of weeds and Las pests and infestaciones de malas diseases hierbas, plagas y differ enfermedades in time and difieren en el space. tiempo y And en of el course, espacio. also there is a
the need for Y control, también, por which supuesto, differ tenemos la necesidad de between control crops que and difiere pests. entre los And I use cultivos the word y la pests for plaga. the whole group of weeds Yo and pests utilizo la and palabra diseases. plaga para And referirme different a mala pests hierba have different susceptibility to y a la different plaga en sí. pesticides. We had a lot of Las data distintas showing plagas that también son too. más susceptibles a los distintos The idea was plaguicidas. simply that if we could have a La more idea general targeted fue use of que si pesticides, for pudiéramos tener example, un on the uso de field level instead pesticidas of the más regional level específico, as como a nivel was de the campo y standard no a nivel in those regional, days, and we could focus on treating actual infestations y nos really, centráramos en instead tratar of las just infecciones spraying after some de plants, manera real and we could exploit these data we had on the y efficacy aprovechar of pesticides. todos We could actually, estos datos, that was the idea, at least reduce pues to at least podríamos al menos 50%. reducir el And have a win-win 50% situation y really tener both for una the situación en la environment que and for the todos farming serían industry. beneficios, tanto para el medio ambiente como para la So we used industria de these la ideas agricultura. to start a concept idea, and we used an iterative method Aquí to utilizamos develop the un things. método We iterativo. started with taking some decision Comenzamos algorithms, utilizando developing some algunos decision algorithms algoritmos and de those response decisión calculation functions, con funciones which we de built cálculo, into IT lo que se acabó prototypes that could convirtiendo en really prototipos respond informáticos to real fields. que funcionaban en el rendimiento de los campos. Estos prototipos se validaron y se hicieron experimentos, y si todo sale bien, acabaríamos con un sistema de apoyo a la toma de decisiones, un DSS por sus siglas en inglés. ¿Qué se hizo en materia de I+D? Pues se probaron herbicidas, la eficacia de los herbicidas en distintas especies de mala hierba, en el tamaño de las malas hierbas, la temperatura, el estrés hídrico. Para los hongos insecticidas también probamos la eficacia en las plagas y enfermedades, y por supuesto las estrategias temporales eran muy importantes. Y todos estos datos se utilizaron para diseñar y construir los DSS y para comprobar que el programa, el sistema realmente funciona. También, por supuesto, validamos a nivel de campo, teniendo en cuenta el rendimiento, la infestación residual, entre otros. ¿Cuáles fueron los resultados principales en Dinamarca? Pues en la actualidad en Dinamarca tenemos 30 cultivos y todos estos herbicidas están registrados en los cultivos. Hemos hecho muchísimas pruebas a nivel de campo y no se ha visto ninguna pérdida de rendimiento y hay una baja infestación anual. Hemos reducido el coste del herbicida del 20 al 40% en distintos cultivos. La reducción y el coste se iguala prácticamente al sistema de gestión. Para la plaga y enfermedades, lo probamos en 7 cultivos, sobre todo en los cereales, y en todas las plagas y enfermedades e insecticidas. También se llevó a cabo una validación de campo con los resultados de que no hubo ninguna pérdida de rendimiento y hubo una baja infestación residual. Redujo del 0 al 20% el coste en los usos de fungicidas e insecticidas. La adopción, por supuesto, es importante para conocer cuán efectivo es este sistema, sobre todo por parte de los asesores, y tenemos 150 asesores, lo que corresponde al 100%. Por desgracia, solo el 5% de los agricultores han adoptado este sistema. Y lo que se puede sacar, claro, aquí es que el principal obstáculo fue la necesidad de inspecciones manuales. Los agricultores no quieren hacer esto y los asesores son demasiado pocos como para poder hacerlo. Ahora
Vamos a hablar de la última generación de DSS para la gestión integrada de malas hierbas. En nuestra empresa utilizamos un sistema que se llama IPM-WISE. Estamos intentando exportar este sistema y que llegue a otros países, como por ejemplo Noruega, Alemania y España. En Noruega, la primera versión se lanzó en el año 2005. Se incluyeron 4 cultivos. También la validación de campo demostró que no había ninguna pérdida de rendimiento, hubo una baja infestación residual y un 30% del coste de los herbicidas. En España, me alegro de encontrarme aquí ahora mismo en España. La primera versión se lanzó en la Universidad de Lleida en el año 2019. Se ha ido desarrollando gradualmente y en la actualidad incluye 19 cultivos y todas las malas hierbas que son relevantes para las condiciones españolas. También se hicieron validaciones de campo, sobre todo en cereales, y no se apreció ninguna pérdida de rendimiento y hubo una baja infestación residual, lo que supone el 36% de reducción sobre el coste de los herbicidas. Estos resultados se han demostrado en distintos informes. En España se estudió concretamente en una tesis doctoral de la Universidad de Lleida. Justamente ayer hablamos de esto, así que espero que sea exitoso. En Alemania planeamos que la puesta en marcha sea el año que viene, sobre todo en cereales de invierno. Los informes de validación de campo son iguales que en los otros países que he explicado y prácticamente con el mismo nivel de reducción de costes, que sería del 30 al 40% en distintos cultivos. Habrá una publicación alemana acerca de este tema pronto. Esta es la interfaz de uso en versión española. Yo no hablo ni entiendo español. Aquí arriba veis el informe que se ha hecho en Lleida. Hay algunos espacios en los que se puede escribir el tipo del cultivo, también la temperatura, luego la infestación de malas hierbas. Esta es una de las cuestiones más importantes. Y también habla de la densidad de las malas hierbas. Luego se puede elegir si quiere excluir o prevenir algo. Aquí podéis comprobar cómo en España se puede prevenir cosas para la gestión de herbicidas. Quizás puedan encontrar aquí alguna opción alternativa, porque quizás haya muchos productos químicos y quizás puedan encontrar algo distinto. En último lugar, podrán encontrar soluciones. En primer lugar, encontraremos un resumen del informe de campo y seguido de esto habrá una lista de soluciones de acuerdo a los costes y a la solución más económica está arriba de la lista, que se llama Generatar Metribuzina, que llega casi a los 30 euros por hectárea, y conforme vamos bajando la lista van aumentando el precio. Y hay más de 50 soluciones. Ahora vamos a hablar del RoboWeedMaps, que es un sistema que es en lo que más hemos estado trabajando últimamente para intentar sustituir las inspecciones manuales. Fundamentalmente consiste en fotos y ver qué es lo que hay en las fotos. Es un proyecto danés patrocinado por el Fondo Danés de Innovación. Este acabó el año pasado
El precio fue de 3,9 millones de euros. Fueron 5 compañías y 5 facultades de la Universidad de Dinamarca trabajando juntas. El objetivo era sustituir las instrucciones manuales sobre el pleno por fotografía e intentar analizar qué es lo que se encuentra en las fotos. También crear una nueva cadena de productos, comenzando con fotografiando campos y acabar con tratamientos específicos para el campo y el lugar. Hemos hecho mucha investigación para poder llenar las lagunas en esta nueva cadena de productos. ¿Y cuáles son los resultados principales? Pues bien, con respecto a la fotografía, hemos estado haciendo muchas investigaciones para ver cuántas fotos se podrían hacer para poder explicar la variabilidad. Llegamos a la conclusión de que se pueden hacer unas 400 fotos con una cámara fotográfica especial sobre un quad que alcanza la velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora, con una capacidad total de 20 hectáreas a la hora. Y también usando, por supuesto, drones. Los datos que actualmente tenemos son fotografías de 84 campos, que son alrededor de unas 1.500 hectáreas, y se han utilizado 3 terabytes de datos. Como se pueden imaginar, unos datos gigantes. También hemos diseñado una plataforma online en la que se pueden subir imágenes y también las personas pueden comenzar a investigar en fotos con dos objetivos. El principal es para tener una respuesta al agricultor y con otro es para tener un entrenamiento de aprendizaje profundo. Simplemente con eso la máquina podrá ver cuál es la infestación de mala hierba. Pues los resultados sobre el aprendizaje profundo también fueron que la máquina puede excluir algunos objetos irrelevantes como tierra, piedras o plantas muertas, entre otros. También puede segregar con éxito plantas de cultivos, sobre todo cereales, maíz y colza. También puede segregar mala hierba, como por ejemplo monocotiloideas y dicotiloideas. Y para las monocotiloideas hay algunos avances para distinguir entre muchas especies. Y para las especies dicotiloideas se ha lanzado una nueva versión que identifica alrededor de 30 especies distintas. Y por supuesto también identifica las clases de tamaño de las malas hierbas y automáticamente se haría un cálculo de la densidad de estas malas hierbas. Tenemos también todos los parámetros necesarios para poder ver qué es lo que pasa y encontrar soluciones, por supuesto. En el caso de que se hagan segregaciones imperfectas, el DSS seleccionará automáticamente las malas hierbas de peor caso para encontrar tratamiento seguro, lo que significa que podrá seguir funcionando a pesar de las imperfecciones. Y se estará formando continuamente, siempre habrá algo nuevo. Prácticamente este es el quad, el cuatrimoto. Ven como hay un sistema de cámara con una grande extensiones que nos asegura tener unas buenas imágenes mientras vamos conduciendo de unos 30 a 40 kilómetros por hora. Esto es un ejemplo de un campo danés. Esta es la limitación del campo y esos puntos negros son los puntos en los que la cámara realizó una fotografía. Esto también es una imagen. Como ven, espero que puedan verlo porque la calidad de la imagen es bastante nueva.
Se han establecido ya unos cuadros delimitadores y se han identificado como malas hierbas. Aquí pueden ver que hay dicot, también monocotiloideas. Aquí tenemos una especie que es la Viola arvensis, y la planta y la máquina ha conseguido identificar esta pequeña planta, así que creo que vamos por el camino adecuado. Este es el mismo campo, espero que puedan verlo porque tiene la misma forma. Este mapa se generó de forma automática. Vemos que hay distintos colores. En total hay 50 plantas. Si pasamos a la siguiente imagen, que se puede ver gracias al manejo integrado de plaga, pueden ver que es el mismo campo. La parte verde no necesita tratamiento y la parte roja sí. ¿Y cuáles son los potenciales de todo esto que acabo de mencionar? Pues en estos 84 campos que he fotografiado, hemos llegado a la conclusión de que alrededor del 60% de reducción de herbicidas, y por supuesto esperamos una reducción adicional mediante tratamientos específicos. Todavía no podemos decirlo porque necesitamos datos más específicos. También pensamos que hay posibilidades de ampliación. Por ejemplo, que este sistema se aporte a otros países, como por ejemplo en España, porque en España ya funciona el sistema de apoyo a la toma de decisiones. Así que sería muy útil. ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues bien, para el sistema de apoyo a la toma de decisiones se espera una reducción del 0 al 20% del coste de los fungicidas e insecticidas y del 20 al 40% del coste de los herbicidas en muchos cultivos en Dinamarca, Noruega, Alemania y España. En Grecia también hemos empezado hace 2 años, pero aún no tenemos los resultados finales. Los potenciales del RWM son una reducción mínima del 60%. Y para el próximo año tenemos pensado ensayos de valoración de campo a escala completa para que funcione en todas las esquinas de un gran campo. Y por supuesto, como ya he comentado, tenemos planes de ampliación geográfica, esperemos que en España. Esto es todo lo que tenía que decirles y les agradezco su atención. Thank you very much, Per. Podéis preparar preguntas para la mesa de debate de después. Y vamos a escuchar ya al siguiente ponente, Alfonso Lucas, ingeniero técnico agrícola y asesor de ASEAGRIMED, asesoramiento agrícola y medioambiental de Murcia. Nos hablará de transferencia tecnológica en sanidad vegetal y en cómo... who is a technical agricultural engineer advisor to the ASEAGRIMED, which is the Agricultural and Environmental Consultancy. And he will talking about the technology transfer in plant health. Buenas tardes a todos. Agradecer a FITOMA que me haya invitado a este evento. Supongo que para aprovechar los 40 y tantos años de experiencia en el servicio de sanidad vegetal. Vamos a hablar de transferencia tecnológica. ¿Y qué es la transferencia tecnológica? Porque a veces hablamos de cosas y no tenemos claro la definición. Se trata de aquellas acciones que facilitan la adquisición, la asimilación y difusión de los conocimientos que ha generado la ciencia, la tecnología, las empresas que se dedican a ello y que van a ser puestas a disposición de los usuarios finales, con la finalidad de mejorar los rendimientos y, sobre todo, de ser competitivos en el entorno social y económico en el que nos movemos o se mueven los productores en cada momento.
Pero también hay otra definición u otra finalidad de la transferencia tecnológica, que es a veces facilitar el rendimiento comercial de las investigaciones, de los trabajos que desarrollan empresas y que necesitan rentabilizar para poder mantener su actividad económica. De cualquier manera, lo que se trata es de llevar al campo, estamos hablando de transferencia tecnológica en el campo de la sanidad vegetal, pues de llevar los conocimientos, los avances de una forma clara, sencilla, aplicable por parte del agricultor. En estos momentos, la investigación relacionada con la sanidad vegetal en este país se genera fundamentalmente en los centros de investigación agraria. Tenemos varios en el país y muy importantes, en las universidades a través de sus departamentos de agricultura o de agronomía, en centros de investigación privada, algunos de ellos concertados o cofinanciados por comunidades autónomas, diputaciones, incluso algunos de ámbito municipal, que tienen una actuación en función de la orientación a la que se han dedicado y que pueden ser o suelen ser normalmente bastante interesante el conocimiento que generan. También hay empresas privadas que se dedican en parte de su actividad a lo que es la investigación. Para hacer una correcta transferencia tecnológica, desde mi punto de vista, deberían de darse esas condicionantes que vemos ahí. Habría que conocer la información disponible. La transferencia, al final, la tiene que hacer alguien. Antes se ha planteado en la mesa redonda anterior, la universidad investiga, llega a patentes y luego eso no se usa porque probablemente no se tuvo en cuenta la necesidad real que tenía el agricultor. Ahí falta un intermedio y ese papel puede ser el del asesor. Pues ese papel intermedio lo tiene que cubrir alguien que conozca toda la información disponible, la investigación disponible, los resultados disponibles, tiene que procesarlo adecuadamente. En algunas ocasiones hay que experimentarlo para ver cómo se adapta realmente a las condiciones de campo, o lo que es lo mismo, validar las aplicaciones a nivel práctico y las que son viables, son posibles, transferirla a los usuarios finales utilizando mecanismos eficientes. Que esto es más fácil escribirlo que hacerlo. Haciendo un poco de historia en lo que ha sido la transferencia tecnológica en sanidad vegetal en España, en los años 70 creo que es cuando tuvimos un inicio activo, eficiente, a través de los boletines de avisos, las estaciones de avisos agrícolas, que dieron pie a una generación de conocimiento muy importante y actuaron como intermediarios entre la investigación y el usuario final, que era el agricultor. De los años 80 a los años 90 aparecen los servicios, las estaciones de avisos que dependían del Servicio de Defensa contra Plagas, se convierten por el tema de las transferencias autonómicas a servicios de sanidad vegetal y aparecen las figuras de las ATRIAS, ADVs y APIs. APRIAS es un nombre anterior, luego se convierten en APIs, esta mañana se han comentado aquí. Se pusieron en marcha a partir de las estaciones de avisos agrícolas los grupos de trabajo nacional por cultivos, que desde mi punto de vista ha sido una de las figuras más eficientes en la transferencia tecnológica a nivel de sanidad vegetal en este país y, sin embargo, como luego veremos, desaparecieron en un momento determinado, y los servicios de extensión agraria, que se implantaron a imagen y semejanza de lo que había en Estados Unidos y que durante muchos años cumplieron un papel fundamental, también se ha comentado esta mañana aquí, para llevar al campo, al día a día del agricultor, la transferencia de aquellas cuestiones que le eran realmente útiles. También ese servicio ha sufrido, al menos lo que yo conozco en mi comunidad autónoma, pues ha sufrido cambios y derivas hacia otros derroteros. De los años 2000 a 2010 seguimos teniendo servicios de sanidad vegetal y fue probablemente el periodo de máxima actividad en todos los frentes de la sanidad vegetal. Había disponibilidad económica, había realmente, pienso, una voluntad de que nuestra agricultura tenía que estar en primera línea de fuego y todos los apoyos eran bienvenidos. Todas esas entidades, ATRIAS, ADVs,
grupos de trabajo, etcétera, estaban operativos, había mejor o peor coordinación, pero funcionaban, transmitían al sector información, conocimientos. Fue la época en que se pusieron en marcha las normas de producción integrada, primero a nivel de diferentes comunidades, todas coordinadas por los grupos de trabajo respectivos. Alguna norma llegó incluso a nivel nacional a través del Ministerio de Agricultura, es decir, había un afán por cambiar, llevar al campo todo ese conocimiento y también empezó a gestarse la gestión integrada de plagas. Desde luego, en los servicios estaban trabajando muchos años ya en ese camino y, por ejemplo, para contar un caso singular, en el año 2006, en la región de Murcia, nosotros llevamos bastantes años trabajando en gestión integrada, en el caso concreto de la vid, pero no había manera de llevar eso al campo. En septiembre de ese año, un cierre de las fronteras para la comercialización de la uva de mesa por la aparición de residuos en unas partidas obligó al sector a replantearse la necesidad de cambiar todo y a partir de ese momento una clara aceptación del sector para implicarse en llevar a sus cultivos todos los cambios que afortunadamente el servicio ya había evaluado, estudiado y puesto a punto. Y lo he dicho al principio, pero probablemente fue uno de los periodos donde mejor dotación económica hubo para desarrollar todas esas actividades. En los años 2008-2014 y hasta ahora, en el primer apartado, lo que hubo fue una crisis económica que sufrió todo el país y el sector claramente se vio afectado. Yo hablo por nuestra experiencia, pasamos de tener una disponibilidad presupuestaria suficiente a no tener nada o tener muy poca dotación, no se podían contratar personas, no se podían hacer cosas porque no había realmente dinero, no se podían hacer campañas para introducir, para demostrar, etcétera, etcétera. Comienza también un cambio en la actividad de los servicios de sanidad vegetal. Desde 2006 ya en algunas comunidades ya estaban cambiando y fue una cosa que fue un poco contagioso. Empezó en unas comunidades y luego al final todas iban siguiendo el mismo camino. Desaparecieron las ATRIAs en algunas comunidades, otras mantuvieron las ADBs como figura propia de esa comunidad, pero realmente desapareció la subvención que venía del Ministerio y las comunidades que no pudieron poner fondos para mantenerlas, pues desaparecieron. Desaparecieron los grupos de trabajo nacional. Por la razón que sea, se consideró que no eran imprescindibles. También en ese periodo aumenta la dedicación de los servicios de sanidad vegetal a cumplir exigencias, todas las exigencias de la Unión Europea, que hoy creo que se han puesto aquí bastante claro. Había una clara reorientación pues, hacia los controles de nuevas plagas, había que hacer inspecciones para justificar las ayudas, los apoyos que se recibían, y eso realmente empezó a obligar al personal de manera que iba detrayendo tiempo de lo que era la experimentación y lo que era la transferencia tecnológica para dedicarse a la gestión de todos esos menesteres. Y hubo una clara tendencia a dejar en manos de asesores particulares todo el proceso de transferencia. La puntilla a este tema tuvo lugar en 2014 con la entrada en vigor del Real Decreto 1311, con la figura del asesor y digamos que ahí había ya una descarga clara de decir, bueno, pues ya está la figura del asesor, el agricultor tiene que obligatoriamente hacer gestión integrada de plagas, si tiene más de una determinada superficie tiene que tener un asesor, ese asesor que haga la transferencia. Miren, esto es un dato de estadística del Ministerio de Agricultura, es decir, que no la he construido yo, simplemente me he limitado a fotocopiarla. De un total de 920.000 explotaciones agrarias de diferentes tamaños, unas 400.000 están gestionadas por personas de más de 60 años. Ahí lo tienen reflejado. Insisto, yo no me la he inventado y esto está extraído hace 2 semanas de la estadística del Ministerio. Es decir, tenemos una población de más de 60 años responsable de explotaciones agrarias. Todo lo que hemos hablado aquí hoy de tecnología, de drones, de Big Data, de digitalización, ¿ustedes creen que eso va a suceder en ese grupo de población, en 400.000 explotaciones agrarias?
Probablemente ya esté sucediendo en grandes fincas, en grandes empresas que tienen medios y que cultivan cultivos muy rentables, que les permiten entrar en esa dinámica. Pero agricultores pequeños y sobre todo mayores, hay un hándicap terrible para hacerle llegar la transferencia tecnológica. No es nada fácil y lo digital no lo dominan, no lo controlan. Es complicado, no nos engañemos. Miren, esto es una anécdota. Haciendo una consulta en Google Scholar, preguntando por Lobesia botrana y cuántos artículos científicos se escribieron en un periodo de 20 años, 1.820 resultados, desde 1980 a 2000. Y fíjense, hay 1, 2, 3, hay 4. 3 en inglés, 1 en castellano, en español. Vuelves a hacer la consulta de 2000 a 2021, es decir, 21 años después, y hay 6.740 artículos, con la misma proporción, curiosamente, 3 en inglés y 1 en castellano. Es decir, un asesor que asesore en Lobesia botrana, que es una plaga de un cultivo, fíjense qué cantidad ingente, cómo ha aumentado la producción de conocimiento, de información, en intervalo de 20 años. Que ustedes dirán, bueno, es normal, claro, pero es evidente que quienes hacían ese proceso de transferencia en ese periodo del 80 al 2000, pues tenían un trabajo. Los que lo han hecho en los otros 20 años tenían, solo para esa plaga y ese cultivo, 3 veces más de trabajo, porque había que conocer esa información, procesarla y ver realmente de ahí qué es lo que había que tuviese interés para transferirlo. Y solo leerlo ya lleva su tiempo. Y bueno, y antes de pasar quería hacerle un comentario muy breve. Miren, yo tuve la suerte o el atrevimiento en el año 88-89, que ha llovido, de empezar a trabajar con la confusión sexual en Lobesia botrana. Creo que fui de las primeras personas que se atrevieron a probar eso en campo, en grandes superficies y asumiendo un riesgo terrible, porque no había demasiada información. Hoy es una técnica que está súper asumida y súper generalizada, pero ¿está aplicada en campo realmente? No sé si hay alguien de la Comunidad Valenciana aquí, creo que sí. Creo que para la campaña que viene, el Ministerio, o sea, la Consellería ha librado un presupuesto de bastante dinero para ayudar a la incorporación del sistema de la confusión sexual en la zona de Requena-Utiel. Porque allí los agricultores todavía no han aplicado una tecnología de hace 30 años. Por lo tanto, a ver, seamos realistas. Y eso es una técnica demostrada, eficiente. ¿Cuál es el problema? Pues a veces es simplemente el coste. Un cultivo que tiene una rentabilidad muy bajita, que soporta 1 o 2 aplicaciones de un producto de 12 o de 10 euros el kilo y a dosis de 2 kilos por hectárea, lo puede tolerar, pero aplicar una técnica que vale 80, 90 o 100 euros hectárea, pues a lo mejor le cuesta porque la rentabilidad del viñedo no le va a dar el fruto que espera. Y hace falta una introducción apoyada para que eso se pueda generalizar. Sin embargo, en uva de mesa, en la región de Murcia, las 5.000 o 6.000 hectáreas que había, en el año 94 prácticamente ya estaban casi al 100%, porque era un cultivo de una rentabilidad alta, porque el tema de residuos era un tabú. Si había residuos no podía vender la uva en Europa, por lo tanto, cualquier sistema me sirve. Es decir, las cosas llegan, pero dependen de muchos factores para que lleguen realmente pronto o se demoren en el tiempo, a veces de forma bastante compleja. Mire, debido al cambio climático cada vez aparecen más plagas, eso nos dicen las estadísticas y los investigadores que se dedican a eso. El 40% de los cultivos alimentarios del mundo se pierden debido a plagas y 8 de cada 10 alimentos que comemos vienen de las plantas. Avanzamos. Transferencia tecnológica. ¿Quién y cómo? Yo considero que hay 2 caminos. Uno, a través de cualquier titulado en agronomía o titulación afín, y estoy hablando de cuestiones prácticas, del día a día, de ir al campo, de hablar, de explicar, de transferir. Para eso hace falta conocimiento y hay que tener una buena formación en la universidad
aquí se han planteado esta mañana dudas de si realmente está o no está, o habría que mejorarla. Acumulación de experiencia en el trabajo, actuar en grupos organizados. Los grupos de trabajo, quizás soy un poco melancólico y los echo de menos, pero realmente funcionaban, y hay que conocer todos los avances que hay en la investigación para poder procesarlos. Hay que tener capacidad para hacer esa transferencia, y eso exige formación básica y específica adecuada. No vale cualquiera, como en toda esta vida. Hay que tener habilidad en la metodología de transferencia de conocimientos, hay que tener una clara convicción de lo que vas a hacer con los destinatarios de esa información, hay que ponerse al día en todos los avances porque tú eres el responsable de transferirlos, y hay que ser seriedad en la síntesis que se hace de lo que es transferible o no. Y hay que tener confianza, para mí el principal valor. Si uno va al campo a transferir cosas, hay que tener la confianza del usuario final. Si yo le vendo los insecticidas y además le llevo la transferencia, a veces es posible que piense que, bueno, como me los está vendiendo, me quiere vender lo más moderno. Puede estar equivocado el agricultor, pero lo puede pensar. Si la asesoría la hace una persona independiente que no tiene intereses creados, probablemente lo tenga más fácil. Ganarse la confianza y que se haga eco de ese avance el agricultor. Y la otra opción de transferencia es a través de las nuevas tecnologías basadas en Internet y las redes sociales, que probablemente sea el futuro, o ya es el futuro. Pero para que funcionen hace falta que cumplan veracidad. Tendría que haber mecanismos que validasen la veracidad de los datos. Yo antes he puesto aquí unas consultas en Google Scholar, pero si esa consulta lo hubiese puesto en el Google común, me habrían salido 12 millones, o 13 millones, o 50 millones de citas, de las cuales el 90% son comentarios de blog, de personas que no sabemos si tienen capacidad científica para decir lo que dicen, no sabemos la seriedad, la veracidad de lo que dicen. Por lo tanto, habría que separar la ciencia de las creencias, la ciencia de las suposiciones, las opiniones de las experiencias fundamentadas en datos de campo objetivos. Y, por supuesto, habría que separar la ciencia de propuestas comerciales puras y duras, que a veces lo que buscan es, lógicamente, una cuestión económica y el fundamento no siempre es tan científico. Claridad. Tiene que entenderse lo que se quiere transmitir. Hay que evitar la saturación de información. A cualquier persona de una cierta edad, más de 3 noticias al día ya lo saturan. Hay que desmarcar conocimiento de publicidad, datos objetivos de datos generalistas sin fundamento o relacionados con noticias. Las fake news están tan al día en otros temas del COVID como en temas de agricultura. Y por último, simplicidad. Hay que ser capaz, quien haga la transmisión tecnológica, de simplificar, de clarificar absolutamente qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que llevar al campo, qué es lo que hay que venderle al agricultor, porque de lo contrario complicaremos muchísimo la posibilidad de que se lleve a cabo. No se los voy a leer todos porque lo tienen ustedes en la revista y por lo tanto no voy a perder tiempo. Yo he puesto ahí relacionados los pros y los contras las ventajas y los inconvenientes de cada una de esas dos modalidades que yo entiendo son las formas más prácticas de realizar la transferencia tecnológica al sector. Y simplemente mi opinión es que mejorar y optimizar la transferencia tecnológica no es una opción más, es una necesidad imperiosa. Tenemos que ser capaces de optimizar la transferencia tecnológica que llevamos o que se pretende llevar al sector en el ámbito de la sanidad vegetal, que es el que yo conozco, nada más. Hay que tener un amplio conocimiento sobre la fitopatología de los cultivos a los que vamos a asesorar, porque ya no sirve la máxima de una plaga un problema. Es un cultivo y sus problemas. Hay que interconectarlos. Y no solo hay que interconectar las plagas, hay que interconectar las plagas con el manejo del cultivo, con el riego, con la nutrición, con la poda, con todos los factores. O sea, el asesor tiene un arduo trabajo por delante para ser eficaz en su actividad. Por lo tanto, es fundamental, desde mi punto de vista, que se optimice la formación de esas personas destinadas, dedicadas a esa actividad de transferencia tecnológica. Porque si no somos capaces de dotarlos del conocimiento suficiente, pues estaremos
evitando que la transferencia sea la adecuada. Y no olvidemos, por más que queramos ser modernos y ponernos al día en el Big Data, etcétera, etcétera, de que al final, detrás de cada cosa que se transmite en un vídeo, en un folleto, en un artículo de una revista, en un papers, en cualquier cosa, siempre hay una persona que lo ha hecho, que lo ha grabado, lo ha impreso, lo ha diseñado, lo ha realizado. Pues esa persona tiene que estar capacitada para hacer ese trabajo y hará un buen trabajo. Si no está capacitada, probablemente haga un trabajo no tan bueno y los resultados no sean los deseables. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. No te bajes, que empieza ya la mesa redonda. Será moderada por el doctor Antonio Montserrat, de Nimida, y Per Raidal nos acompañará también. Tiene que ser breve, efectivamente, como decía Enrique, la verdad es que son muy cortas, pero bueno, es el peaje de querer abordar tantos temas en 2 días. Bien, muy buenas tardes. Vamos a dedicar, creo, 10 minutos y estoy cronometrando el tiempo. Acabamos de escuchar 2 presentaciones especialmente interesantes, las 2, sobre cómo transferir la investigación, las innovaciones al campo. Pero hemos visto 2 modelos totalmente diferentes, para 2 situaciones diferentes y con un mismo objetivo, y es optimizar lo que son las estrategias al final de IPM, que es lo que estamos todos intentando. El problema es cómo llevar esa transferencia al campo. Hemos visto un modelo basado en altas tecnologías para una zona con cultivo extensivo, he entendido más sobre todo cereales, malas hierbas, grandes superficies y situaciones que me da la impresión de que son relativamente homogéneas. A la hora son complejas, pero relativamente homogéneas. Por su parte, Alfonso ha hablado de una zona complejísima, con cultivos muy variados, con cultivos que se someten, con variedades muy diferentes y comportamientos muy diferentes, donde es bastante difícil la introducción posiblemente de estas tecnologías. Y yo quería preguntarle a Per si estos modelos serían extrapolables a una zona como la región de Murcia, que es la que nosotros trabajamos, con una gama de cultivos muy diversa y con ciclos de plantación muy complejos. Ya no solamente el problema de las hierbas, sino en su conjunto el problema de plagas. Thank you very much for this question. Muchas gracias por la pregunta. Yes, as you heard from my Sí, tal y como ha podido escuchar en mi presentación, nuestro sistema ya se está utilizando en Noruega, que se encuentra en el norte, y en España, que se encuentra en el sur, con distintos cultivos. Y creemos que la tecnología básica es genérica, lo que quiere decir que se puede ajustar y adaptar a cualquier cultivo y en cualquier país. La pregunta es cómo se puede parametrizar los cálculos para nuevos países, como por ejemplo en el caso de los olivos, que es lo que tienen ustedes aquí en España. La respuesta a esta pregunta es básicamente la misma. En todos los lugares necesitamos encontrar datos eficaces, como por ejemplo en el caso de España, en el caso de los olivos, también en el caso de los olivos en Grecia. Los datos se tienen que parametrizar, probar en el campo y quizás darle 2 vueltas a este proceso interactivo, y estoy segura
de que al final lograrán un sistema de apoyo a la toma de decisiones adecuada, sin importar el número y la variedad de cultivos, porque tú mismo alimentas tu propio sistema. Muchas gracias. Una pregunta para Alfonso. Dice, ¿cree que el sistema actual de dotación de puestos de funcionarios en sanidad vegetal es el adecuado? ¿Y los temarios de oposiciones tienen contenido adecuado a lo que es sanidad vegetal? A la primera parte yo no puedo responder porque yo hace 3 años que dejé de ser funcionario, me jubilé y ahora estoy trabajando por mi cuenta. No tengo conocimiento de la situación actual y cometería un error si hablase de eso. Y la segunda parte, Antonio. La segunda parte es si los contenidos de los temarios de oposiciones tienen contenido adecuados en sanidad vegetal. Es que yo oposité en el año 80 y no lo sé. Son preguntas que yo realmente no puedo responder. Mi experiencia es vasta, pero en otros terrenos, no en eso, lo siento. Una pregunta para Per. Dice que en Dinamarca se han conseguido los mayores logros en reducción en pesticidas, con la utilización de este tipo de sistemas de toma de decisión. Pregunta si esto se debe a la taxonomía o a los pesticidas que se utilizan, a las plantas que tienen o a los pesticidas que se utilizan. Yeah, the question is the potential Sí. arising La pregunta es si el potencial aumenta debido al cultivo o debido a los plaguicidas. Pues hemos comprobado que con el aumento de la competitividad, como por ejemplo en el caso de los cereales, los cereales están creciendo de forma muy densa y funcionan correctamente con respecto a las malas hierbas y se puede reducir el input en los herbicidas. Sin embargo, también funciona en el caso del maíz, donde se necesita mucho más espacio durante toda la temporada de crecimiento. En estos campos, el potencial no es del 30 o el 40, sino más el 20%. Estas son mis estimaciones. Una segunda pregunta. Sí, pide que en muy pocas palabras, casi con un sí o no, es si la adopción de estos sistemas de toma de decisiones son fáciles de adoptar por los agricultores. ¿Lo pueden implementar los agricultores de una manera? La pregunta es si el sistema de apoyo a las decisiones es algo sencillo de usar para los agricultores. Pues sí, hemos hecho múltiples pruebas con muchos agricultores y asesores y llevamos muchos años investigándolo. Este sistema es muy intuitivo. Es muy intuitivo. Como ya digo, es un sistema intuitivo. La interfaz es la que he puesto antes en mi presentación, está en español y es muy sencilla de utilizar. No hay problema. El problema es encontrar que tiene malas hierbas en tu propio campo. Llevamos 20 años viendo estos resultados. Una pregunta relacionada dice que el sistema de decisión es ampliamente recomendado por los asesores, por el 100% de asesores, pero sin embargo solamente se aplica aproximadamente en un 15% de agricultores. ¿Cuál es la causa?
He estado participando durante los últimos 20 años en muchos proyectos de la Unión Europea y quizá algunos, incluso ustedes de aquí, recuerden algunos proyectos que se llaman Endure, PUR, y el sistema de apoyo a la toma de decisiones formaba parte de la investigación de estos proyectos. There is how should I put it? I think the potential arises from the quality of the data that you have. If you have only la calidad what you can de los read datos. from product labels coming from Bayer or Syngenta or whatever. Si Sorry solo if somebody here is from Bayer and Syngenta. Tenemos información de Bayer You o will have Syngenta. only the simple, Disculpa si hay alguien de aquí que forme parte options de estas available. empresas. Use the full dose or do nothing. What we have from our Según experiments nuestros is experimentos, efficacy from the full, the es que half, tú puedes the ver, quarter, and even sometimes lo the puedes ver eighth entero, la of the mitad, dose puedes that ver is written on the un product cuarto, label. And puedes that ver is cuanto what quiera de lo que está really escrito. makes the system potent. Some weeds can be Alguna controlled mala hierba se perfectly puede with only controlar 1/4 con of the solo dose that una is written cuarta on the parte label. de la dosis If que you se ask escribe Bayer en la or you ask etiqueta. Syngenta, Si le escriben they a have Bayer this o kind of Syngenta, data, but they are tienen not so también happy to share them datos. always with people from the industry. Alfonso, yo me gustaría preguntarte si en los años que has trabajado, sobre todo los últimos, alguna vez se ha planteado la utilización de sistemas de este tipo informatizados para la toma de decisiones, o es un tema que, bueno, pues que se nos ha quedado ya un poco para las nuevas generaciones. Sí, es cierto que probablemente nos venía un poco, al menos a mí, nos venía un poco grande porque nuestra formación no había incluido en su momento este tipo de utilidades. Es cierto que aunque vas tratando de incorporarte, hay que dar paso a personal joven que viene con otra formación, que está especializado en esos temas, temas de procesado de datos, de captura de datos, y realmente, digamos que nos hemos defendido, creo, como hemos podido, pero me parece que hay que plantearse el futuro dándole cabida o entrada no solamente a personas especializadas en agronomía o en sanidad vegetal, en fitopatología, sino a personas que están especializadas en todas esas otras disciplinas que complementan, que permiten la toma de decisión de datos en base a todo ese procesado de información, porque si no, no será posible introducir estos sistemas en agricultura. Bien, muchas gracias. Una última pregunta para Per, 1 minuto. Pregunta César solo tenemos, ¿de qué forma se comercializan los sistemas de toma de decisiones y los procedimientos de inspección? ¿Y cuál es la rentabilidad de estos sistemas para las empresas? La pregunta es acerca de la rentabilidad de utilizar estos sistemas, como del sistema que he estado hablando. Hay porcentajes del 20, del 40 y del 70% de la reducción de los costes en los herbicidas. De media se reduce en un 40% en Noruega, en Alemania, en España. Así que tenemos que aprovechar el factor de que algunas malas hierbas se pueden ignorar y otras hierbas necesitan un control más exhaustivo. Para otras solo necesitaríamos utilizar una dosis del 5% de lo que está escrito en la etiqueta de dosificación. Si los cultivos crecen y si todo está seco, pues habrá otro problema. Así que el input de los herbicidas tiene que variar dependiendo del tamaño y, teniendo esto en cuenta, se podrá ahorrar de forma general. Pues, muchísimas gracias a los dos. Creo que ha sido muy interesante las presentaciones, las visiones que nos han dado y muchas gracias por las respuestas. Gracias.